¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevamente desde la parroquia de San Cosme y San Damián trato de ofrecerles este video que, por cierto, había quedado pendiente. Y es que hay tanto trabajo que no siempre puedo hacer todo lo que quisiera en cuanto a sus peticiones. Estábamos viendo ya el libro de George Ferguson que se refiere a los signos y símbolos del arte cristiano. Avanzamos ya en varias sesiones en lo que se refería a los animales. ¿Qué representan los animales en el arte? Bueno, y ahora vamos a la sección número 2 que tiene que ver con las flores, los árboles y las plantas. Así que comenzamos inmediatamente. El abrojo, abrojo, símbolo del pecado y de las fatigas del mundo a causa de la maldición divina de Adán. Así dice la cita: maldita sea la tierra por tu causa, con grandes fatigas sacarás de ella el alimento a lo largo de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás de las hierbas de la tierra. Génesis 3, versículos del 17 al 18. El abrojo es una planta espinosa y es citada junto con las espinas en el pasaje anterior. Por esto representa también la pasión de Cristo y en particular su corona de espinas. Acacia, símbolo de la inmortalidad del alma. Acebo. El acebo es un árbol de verdura perenne y hojas espinosas que por esto último simboliza la corona de espinas de Cristo. Se dice que eran de acebo los maderos de la cruz. Una leyenda relata que los árboles, al saber que Cristo sería crucificado, resolvieron no permitir que un empeño tan indigno deshonrara su madera, y se hicieron astillas cuando el hacha los tocó. Pero el acebo quedó entero, no se deshizo con el hacha y no se negó a ser instrumento de la pasión. Por esto fue después su símbolo. El acebo aparece con frecuencia en los cuadros de San Jerónimo meditando en la pasión y en los de San Juan el Bautista, quien al aclamar a Cristo como el Cordero de Dios predijo su pasión. Aguileña. Por su semejanza con una paloma blanca, esta flor representa al Espíritu Santo. Su nombre, aguileña, deriva de la palabra latina columba, paloma. 7 flores sobre un tallo simbolizan los 7 dones del Espíritu Santo, según la profecía de Isaías, que dijo: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y estará lleno de espíritu de temor del Señor. Álamo temblón. Dos viejas leyendas se refieren a este árbol. Una relata que la cruz fue construida con su madera y que cuando el árbol comprendió a qué fin lo destinaban, sus hojas comenzaron a temblar de horror, como siguen haciendo todavía. Según la otra leyenda, cuando Cristo murió, todos los árboles se inclinaron excepto el álamo temblón, y a causa de su orgullo y su arrogancia, sus hojas fueron condenadas a temblar perpetuamente. Como pueden ver, hay varias leyendas que se refieren a la pasión de Cristo con respecto a los árboles. Almendra. La almendra expresa la aprobación o el favor de Dios. Este significado se funda en el capítulo 17 del libro de los Números, versículo 8, donde se cuenta cómo Aarón, el hermano de Moisés, fue elegido sacerdote del Señor por medio de un milagro. ¿Qué es lo que pasó? Su vara floreció. Así dice el texto. Había florecido la vara de Aarón, puesta por la tribu de Leví, de suerte que arrojando pimpollos brotaron flores, de las que abiertas las hojas se formaron almendras. En virtud de lo expuesto en este pasaje, la almendra es atributo también de la Virgen María.
Aquí solamente recuerdo rápidamente, para elegir entre todos quién sería el sacerdote, todos presentaron sus varas y la de Aarón fue la que floreció. Y también hay otra leyenda que menciona que cuando José fue elegido para ser el esposo de María, o quien hiciera las veces de esposo, presentó su vara y su vara floreció también. La almendra la dejamos atrás y pasamos al siguiente punto, que es la amapola, símbolo de fertilidad, sueño, ignorancia, extravagancia e indiferencia. A veces alude a la pasión de Cristo por su color rojo sangre y por la sugestión de sueño y de muerte. Evidentemente también que esta idea de sueño es porque habrán conocido algunos efectos de la amapola en aquel tiempo. Pasamos a la anémona. En la mitología pagana, la anémona simbolizaba el dolor y la muerte. Según la leyenda, Adonis, un héroe mitológico, murió sobre un lecho de anémonas que de blancas se volvieron rojas. La simbología cristiana le atribuye también el significado de enfermedad. La anémona suele aparecer en las escenas de la crucifixión o junto a la Virgen María expresando su pena por la pasión de Cristo. Los puntitos rojos de los pétalos representan la sangre de Cristo, pues se dice que la noche de la crucifixión brotaron anémonas sobre el Calvario. En los primeros días de la Iglesia, las hojas trifoliadas, es decir, en forma de trébol, de 3 hojas de esta planta, simbolizaban la Trinidad. Árbol. El árbol desempeña un importante papel en el simbolismo cristiano. En general, representa la vida o la muerte, según sea sano, vigoroso o raquítico y marchito. El Génesis narra cómo plantó Dios en el Edén un árbol, en donde el Señor Dios había hecho nacer de la tierra toda suerte de árboles hermosos a la vista y de frutos suaves al paladar, y también el árbol de la vida en medio del paraíso y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Génesis cuenta que Adán y Eva, al comer de este árbol, lamentablemente provocaron la caída del hombre. Una leyenda dice que después de la muerte de Adán, el arcángel Miguel aconsejó a Eva que plantara una rama de ese árbol sobre su tumba. De esa rama creció el árbol que Salomón trasladó al jardín del templo y que luego fue desarraigado y arrojado a la laguna de Betesda. Allí quedó hasta que lo sacaron para hacer con él la cruz de Cristo. Un árbol florecido también es atributo de San Zenobio, porque según se dice, un árbol seco se cubrió de hojas cuando lo rozó la mano de este santo. Árbol de Jesé. La genealogía de Jesús, de acuerdo con el Evangelio de San Mateo, suele representarse como un árbol que se origina en Jesé, sale de hecho de su pecho, Jesé, padre de David, y cuyos frutos son los antecesores de Cristo. En general, el árbol culmina en la figura de la Virgen María con el Hijo en brazos. Esta imagen del árbol de Jesé se funda en la profecía de Isaías que dice: y saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz se elevará una flor, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. La presencia de Cristo crucificado en el árbol de Jesé tiene su origen en la tradición medieval de que el árbol muerto de la vida solo puede reverdecer si se clava a él el Cristo crucificado para que lo reviva con su sangre. La Virgen María en su copa alude a la Inmaculada Concepción. A veces, una viña, símbolo eucarístico, puede reemplazar el árbol de Jesé. Pasamos al siguiente punto: calabaza. Desempeña un importante papel en la historia de Jonás. En ella es interpretada como un símbolo de la resurrección. Pintada junto a una manzana, la calabaza, símbolo de la resurrección,
Es un talismán contra la manzana que representa el mal o la muerte. Como la calabaza hueca sirve también para guardar agua, los peregrinos usaban una calabaza como cantimplora. Es atributo, por esto, a específico atributo de Santiago y del arcángel Rafael. ¿Por qué? Porque Santiago como peregrino a Compostela y también el arcángel Rafael que acompañó a Tobías en una misión, ¿qué es lo que tenían que llevar para tomar agua? Pues una cantimplora. También la cantimplora puede ser en forma de calabaza como un atributo de Cristo, quien vestido de peregrino se unió a los dos apóstoles en el viaje a Emaús. En la pintura, la calabaza suele parecerse a un pepino. Y también en algunas imágenes del niño Dios que se le representa como peregrino en su advocación de niño de Atocha, no puede faltar la calabaza de peregrino. Caña. La caña es uno de los símbolos de la pasión porque a Cristo crucificado le tendieron una esponja humedecida en vinagre en el extremo de una caña. Simboliza también la humillación de la grandeza. A veces representa a los justos que moran en la orilla de las aguas de la gracia. La crucecita de San Juan el Bautista está hecha por lo común de cañas. Aquí quedaría una pregunta. Oiga, padre, pero ¿por qué la caña simboliza la humillación de la grandeza? Que a alguien grande lo humillan. Mira, incluso lo puedes ver en algunas pinturas cuando a Cristo lo quisieron tratar en forma de burla los soldados como el rey, ¿qué le pusieron de cetro? Una caña. Por eso en algunos lugares a Cristo que está flagelado y con la corona de espinas y con una caña en forma de juego de parte de los soldados, como si fuera su cetro, le dicen el Señor de la cañita. Castaña. La castaña no es herida por las espinas de su cáscara. La castaña tiene muchas espinitas por fuera, pero lo de adentro no está herido por estas espinas. Por lo tanto, la castaña simboliza la castidad, es decir, el triunfo de la virtud sobre las tentaciones de la carne materializadas por las espinas. Cedro. El cedro, y particularmente el cedro del Líbano, es símbolo de Cristo. Su aspecto majestuoso, así lo dice el Cantar de los Cantares, su aspecto majestuoso, como el del Líbano, y escogido como el cedro entre los árboles. Por su parte, su garbo augusto lo identifica con los conceptos de belleza y majestad. En las profecías de Ezequiel encarna al Mesías. Cereza. El rojo fruto del cerezo evoca la dulzura de carácter proveniente de las buenas acciones. Suele llamárselo fruto del paraíso. Una cereza en las manos del niño Jesús expresa las delicias de los bienaventurados. Pero también en algunas escenas del pecado original, en lugar de que Adán y Eva tengan una manzana, pueden tener una cereza u otras frutas. Ciclamino. Algunos le dicen chiclamino. Bueno, esta planta está dedicada a la Virgen María. El puente de color rojo en el corazón de la flor expresa el dolor de María. Ciprés. Desde los tiempos paganos se asocia con la muerte. Se encuentra en muchos cementerios cristianos y paganos. En numerosas tumbas cristianas, la lápida tiene grabado un ciprés. Dos razones contribuyen a relacionarlo con la muerte: su follaje oscuro y su tronco, que si se corta, nunca vuelve a crecer. Y yo diría un tercer aspecto que no está aquí. ¿Cómo está el ciprés? Levantado siempre hacia lo alto, indicando y señalando el cielo, como indicando particularmente en el arte cristiano que las almas de los difuntos, que todos los seres humanos, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de alcanzar el cielo, y para hacerlo necesitamos la muerte. Ciruela. Simboliza la fidelidad y la independencia, pero
Su uso en el arte renacentista obedece más bien a fines decorativos. Cizaña. La cizaña es una hierba común que invade los campos cultivados y se mezcla con los granos. Simboliza la maldad que invade la buena tierra de la iglesia. Abrojos en vez de trigos y cizaña en lugar de cebada. Así lo dice Job en el libro, en el capítulo 31. Clavel. El clavel rojo representa el amor puro. Según una costumbre flamenca, la novia lleva el día de su boda un clavel rosado que el novio debía buscar. Por eso, esta flor simboliza el matrimonio. Con frecuencia se pinta a los recién casados con un clavel rosado en la mano. Pero aquí a Ferguson se le olvidó, o no sé si no lo sabía, hablar de lo más importante del clavel en relación con la pasión de Cristo. Incluso el nombre. Si ustedes tienen un clavel y le cortan un pétalo, ¿de qué forma queda el pétalo? Fíjense, queda en forma de clavo. De ahí el nombre clavel, como si estuviera formado por muchos clavos. Por eso el clavel suele acompañar festividades o recorridos o momentos de oración o de penitencia que tengan que ver con la pasión de Cristo. Diente de león. Hierba amarga utilizada como símbolo de la pasión en los cuadros de la Madonna y el Niño y en los de la crucifixión. Bueno, aquí pues sí, el sabor amargo, pues evidentemente que la pasión de Cristo fue algo amargo para todos los que la vivieron acompañando a Cristo. Durazno evoca el silencio de la virtud, el corazón y la lengua puros. A veces está presente en los cuadros de la Virgen y el niño en lugar de la manzana, y entonces representa el fruto de la salvación. Aquí hago esto, una aclaración. Si a Adán y Eva se les representa también con una manzana, con una cereza, con un durazno como fruto de pecado, se va a poder poner también la manzana, el durazno o la cereza en las manos de Cristo y de la Virgen María como antítesis, como todo lo contrario del pecado. Cuando María y el niño Jesús tienen una manzana, una cereza o un durazno en la mano, significa que ellos, al contrario del pecado, trajeron al mundo la virtud. Espino. El espino y las ramas espinosas significan sufrimiento, tribulación y pecado. Según Santo Tomás de Aquino, las ramas recuerdan los pecados veniales y los arbustos los mortales. La corona de espinas con que los soldados coronaron a Cristo antes de la crucifixión parodiaba la corona de rosas de los emperadores romanos y la tonsura sacerdotal alude a la corona de espinas de Jesús. Aquí me regreso nuevamente un poquito. A los emperadores se les solía poner una corona de rosas, de flores sobre la cabeza, una corona de laurel, una corona también de olivo. Pero en el caso de Cristo, para burlarse, dijeron, ¿cómo le vamos a poner una corona de emperador? Vamos a humillarlo y le pusieron una corona de espinos. ¿Y qué es la tonsura que dice aquí? Mira, en general a muchos religiosos y religiosas, cuando entraban a un convento, se les cortaba el cabello. Especialmente a las religiosas se les rapaba totalmente, de tal manera que si una religiosa salía a la calle rapada, la gente decía o es una loca, porque también así marcaban a los que estaban en algún manicomio para que si se escaparan inmediatamente los reconocieran, o bien es una monja que se salió del convento. ¿Y qué está haciendo esta mujer aquí afuera? No está bien. Y en el caso de los monjes, muchos monjes hombres sí podían salir a la calle para que no fueran a hacer cosas pecaminosas sin que los reconocieran. Entonces, ¿qué se hacía? Cuando entraban al convento, les quitaban todo esto de aquí de pelo. A mí se me cayó solito. Pero entonces quitaban todo esto y dejaban solamente una tira en esta parte así, y eso se llama tonsura. Que el religioso se iba a meter a una taberna, y hermano, ¿qué está haciendo usted aquí?
Si el religioso quería meterse a otro lugar más pecaminoso, ¿qué está haciendo usted aquí? Entonces, precisamente por eso se les ponía la tonsura, y aquí dice el símbolo de el espino y la tonsura juntos. La tonsura sacerdotal alude a la corona de espinas de Jesús, porque también a los sacerdotes se les hacía la tonsura, y el sacerdote al tenerla decía es como la corona de espinas de Cristo. Una corona de espinas sobre la cabeza de un santo puede simbolizar el martirio, y Santa Catalina de Siena suele aparecer con los estigmas y la corona que recibió de Cristo, porque de acuerdo a las leyendas y vida de Santa Catalina de Siena, en un momento determinado Cristo se le aparece y le entrega la corona sobre la cabeza. Fresa indica la justicia perfecta y es emblema del hombre virtuoso y de buenas obras. Junto con otras frutas y flores, representa también los frutos del Espíritu. Por esto, la Virgen suele aparecer con un vestido decorado con fresas. Ocasionalmente, estas se encuentran entremezcladas con violetas, sugiriendo que las personas de espíritu virtuoso son siempre humildes. No hemos hablado todavía de las violetas, pero aquí ya lo anticipa. La violeta es una flor muy pequeñita que va a significar la humildad. Fruto. Con fruto se representan a menudo los 12 dones del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fe, mansedumbre, tolerancia, modestia, templanza y castidad, que no son los mismos que los dones del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando los dones del Espíritu en forma ordinaria. Granada. ¿Has visto las granadas? Se llaman granadas porque tienen muchos granitos, muchos, muchos, muchos. ¿De qué color? Rojo. Bueno, esto te va a ayudar a entender el simbolismo. En el simbolismo cristiano, la granada siempre alude a la iglesia a causa de la unidad interior de sus incontables semillas en un solo fruto. Todas las semillas, todos los granos formando un solo fruto, signo de la iglesia. En la mitología pagana era atributo de Proserpina, una mujer, y simbolizaba su periódico regreso, su constante regreso a la tierra en primavera. De aquí deriva el segundo significado de la granada en el arte cristiano: la esperanza de la inmortalidad y la resurrección. A causa de sus muchas semillas, la granada era también símbolo de fertilidad, y por el color rojo, que siempre es, por muchos granos que tiene, símbolo de generosidad, símbolo de caridad. Pero me detengo aquí en lo que no explica Proserpina. A ver, mira. Un día, la mamá de Proserpina y su hija salieron a caminar como todos los días. ¿Qué pasaba cuando salían a caminar? Las flores, al ver la alegría de esta diosa y su hija, florecían, los pájaros cantaban, todo era una maravilla en la tierra, gracias a esta hija y su madre. Bueno, un día, el dios de los infiernos, se refiere a infiernos en la mitología griega, lo que está bajo tierra, el dios de las cavernas, de las grutas, del inframundo, se asoma y ve a esta muchacha, y se enamora de ella. Y entonces lo que hace, como sabe que no se va a querer venir con ella al inframundo, un día que no está con la mamá, se roba a Proserpina. De hecho, hay una escultura muy bonita del famoso escultor Bernini que representa este momento, el momento en que Hades se lleva a esta mujer a el fondo de los abismos, y ahí la tiene. Bueno, precisamente en este ambiente, Proserpina pues empieza a extrañar cada vez más a la mamá, y la extraña, y aunque este dios la trata muy bien, le da todo lo que quiere, ella empieza a tener el corazón dividido. Por una parte, quiere salir con la mamá a visitarla, el esposo no la deja, pero por otra parte ya se fue ganando el esposo el cariño en el corazón de Proserpina. Cuando en una ocasión Proserpina está muy triste, el esposo le dice: está bien, te voy a dejar que salgas a ver a tu madre,
pero antes de que salgas te voy a hacer que comas esto. ¿Y qué crees que le da a comer? Granada. Y esta granada tenía algo en particular, porque Hades sabía que la persona que come granada tiene que regresar al infierno, al inframundo, a esta parte de las tinieblas. No me refiero a infierno con el chamuco y cosas así, no, con el demonio, no, 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 no. Inframundo en el arte greco-latino significa el lugar donde estaba este Dios y todos los muertos también. Bueno, entonces, cuando ya le dice el dios Hades a Proserpina, está bien, ve a visitar a tu madre, le da la granada. ¿Y por qué permite que salga a visitar a su madre? Porque el dios Zeus también le había dicho, mira, ¿qué es lo que pasó? Cuando le robaron a esta madre a su hija, ya lloraba todo el tiempo. Bueno, como era diosa no podía llorar, pero estaba muy triste. Y la tristeza de esta madre hizo que las flores ya no florecieran, que los pajarillos ya no cantaran, que la tierra empezara a llenarse de frío, empezara a llenarse de hielo, que a los árboles se les cayeran las hojas, y entonces Zeus dijo, si permitimos que esto sea para siempre, el mundo se va a acabar. Así que tienes que dejar salir a la muchacha. La deja salir Hades, regresa la hija con su madre. Uy, la madre se llena de alegría al ver a la hija. Inmediatamente las flores a florecer, pero por todos lados, el verdor de la tierra, los ríos vuelven a correr, los árboles se llenan de hojas, de frutos, los pájaros cantan, pero la granada empieza a hacer su efecto. Así que después de medio año, para ponértelo fácil, si te interesa la mitología, léela, yo te estoy aquí haciendo una síntesis nada más a mi manera, y después de este medio año, Proserpina siente los efectos de la granada y empieza a extrañar a su pareja. Y dice, es que quiero regresar con él. Hija, pero quédate, somos muy felices. Sí, mamá, te quiero, pero es que quiero regresar con él. Y claro, efectivamente la granada cumple su función y Proserpina tiene que regresar al mundo de los muertos, donde se va a quedar ¿cuánto tiempo? Adivinaron, 6 meses exactamente, y a los 6 meses de qué va a tener ganas de volver a salir con la mamá. Y los griegos explicaban con esto las estaciones. ¿Por qué mitad del año es fría y se caen las hojas, etcétera? ¿Y por qué mitad del año está muy bonito todo? Porque Proserpina está con su mamá o porque Proserpina está en el mundo de abajo. Y como Proserpina al haber comido granada sale de la tierra y sale a los abismos y puede regresar al mundo, entonces por eso se convierte como en un signo, sale del mundo de los muertos para venir al mundo de los vivos y por lo tanto signo de resurrección, y la granada se convierte en signo de resurrección. Bueno, me amplié un poquito, pero espero que les sirva. Granos. El trigo, bien conocido, símbolo de la Eucaristía, evoca la naturaleza humana de Cristo. Esta interpretación se basa en el apóstol San Juan. En verdad les digo que si el grano de trigo después de echado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Así lo escribió el evangelista San Juan en el Evangelio. El pan y el vino de la comunión se representan muchas veces por medio de espigas de trigo y racimos o ramos de uvas. Por esta razón, muchos ornamentos de los sacerdotes o adornos en las iglesias pueden tener estos elementos para hablar de la Eucaristía. El lecho, como oculta su gracia, su delicadeza y su hermosura en los lugares sombríos del bosque, y como sólo quien lo busca descubre su encanto, el helecho simboliza la humildad solitaria, la franqueza y la sinceridad. Claro que como ahora los helechos los podemos tener en las casas, en los patios, pues ha perdido un poquito este simbolismo de lo oculto, lo que hay que ir a buscar. Hiedra siempre ha sido identificada con la muerte y la inmortalidad. ¿Por qué? Porque su color verde es perenne, nunca pierde el verdor.
Por esto es símbolo de fidelidad y de vida eterna. Por su necesidad de apoyo, la hiedra necesita apoyarse en algún lugar, la hiedra indica también el afecto imperecedero. ¿Has visto cómo se queda pegada, unida la hiedra a la pared? Bueno, pues esto significa el afecto que no termina entre las personas o entre los amigos. A propósito de esto, en el arte paleocristiano, en el arte de los primeros cristianos, se representó mucho la hiedra en las catacumbas. Higuera. A veces se pinta una higuera en lugar de un manzano para representar el árbol de la ciencia del Edén. Como ya te había anticipado antes, puede ser otro fruto además de la manzana. El Génesis menciona las hojas de higuera al referir la historia de la caída. ¿Qué nos dice el libro del Génesis? ¿Con qué se cubrió Adán y Eva cuando se vieron desnudos? Algunas pinturas los representan con pieles, pero esto es un error, porque hasta después de la caída, hasta que ya estaban en el destierro, fue cuando Adán y Eva pudieron matar animales. Antes no mataban animales. Claro, alguien dice, padre, es que al representar a Adán y Eva con animales significa que ya estaban así después del pecado y por eso ya habían matado algún animal. Pero bueno, ¿qué nos dice el libro del Génesis? Se les abrieron a entrambos los ojos y como se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos delantales. En algunos lados dice taparrabos. A causa de esta alusión, la higuera simboliza lujuria, porque ¿qué es lo que está tapando? Los genitales. Y por tener el higo numerosas semillas, la higuera también puede significar fertilidad. Hisopo. Esta planta que crece en lugares solitarios entre las piedras sugiere la penitencia y la humildad. Debido a sus propiedades medicinales, representa la inocencia recuperada y por tanto el bautismo. Y así lo dice un texto del Salmo 51. Rocíame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cómo se llama a esta especie de instrumento metálico que usa el sacerdote para meter en el agua y rociar a la gente? Se le llama precisamente hisopo. Y voy a llegar a las dos últimas plantas del día de hoy. El iris. El iris. Rival del lirio como flor de la Virgen, aparece por primera vez en las obras de los maestros flamencos, pintores del norte de Europa. Se funda este simbolismo en que el nombre iris significa lirio en espada, en alusión al dolor de la Virgen durante la pasión de Jesús, casi como si fuera una espada. Los pintores españoles han adoptado el iris como atributo de la Reina del Cielo y también de la Inmaculada Concepción. Y termino en esta ocasión con el jacinto, pero quedan todavía otros temas más en relación a árboles y plantas. Jacinto es considerado a veces símbolo de la prudencia cristiana, la paz espiritual y el ansia del cielo. Su significado deriva de la mitología pagana y se funda en la leyenda de un hermoso joven, Jacinto, que fue accidentalmente muerto por Apolo mientras lanzaba el disco. Apolo hizo entonces que el jacinto naciera de la sangre del joven. Bueno, el dios Apolo estaba jugando con su disco, el que se usa en las Olimpiadas, y lamentablemente este disco cayó sobre Jacinto, que era un gran amigo de Apolo, y lo mató. En la mitología a veces los dioses hacían cosas como para que aquella acción negativa que habían hecho se convirtiera en algo positivo. Entonces, para que Jacinto no muriera, lo que hizo Apolo hizo una especie de encantamiento y de la sangre de aquel joven surgió esta planta para indicar que el joven no había muerto para siempre y continuaba viviendo a través de esta planta. Bueno, y este como es chiquito ya el último. El jazmín. El color blanco y el aroma suave del jazmín
lo han convertido en símbolo de la Virgen María. Y en segundo término, indica también gracia, elegancia y amabilidad. Y con esto terminamos el día de hoy con estos temas que he leído y que he compartido para ti, porque muchos me dicen que no pueden encontrar este libro de George Ferguson, Signos y símbolos en el arte cristiano, que pues antes se encontraba fácilmente. Era un libro, como se dice, de cabecera para los que estudiaban arte, y es de MC Editores Buenos Aires, y concretamente la primera edición fue de 1955 en Madrid y después en Buenos Aires en 1956. Vamos a continuar más adelante. Recuerden, denle me gustó por favor a este video y compártanlos con sus seres queridos. Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse a mi canal.